Bienvenidos a este viaje por la fascinante historia del profeta Elías, un hombre de fe y valentía que desafió reyes y fue testigo del poder de Dios. Si quieres conocer más sobre sus hazañas y enseñanzas, quédate con nosotros. No olvides suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir este video para que más personas descubran la increíble historia de Elías. Empecemos. Su misión era llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y combatir la idolatría. Se le conoció por desafiar a los profetas de Baal, momento en el que Dios mostró su poder enviando fuego desde el cielo. Elías es recordado también por haber ascendido al cielo sin morir. Encontramos la historia de Elías en Primero de Reyes capítulo 17 hasta Segundo de Reyes. También se le menciona en otros libros como Malaquías y en el Nuevo Testamento. Elías vivió en una época de decadencia espiritual en Israel, durante el reinado de Acab, uno de los reyes más malvados del país. La esposa de Acab, Jezabel, trajo la adoración al dios Baal, llevando al pueblo a adorar ídolos. La misión de Elías era restaurar la fe en Dios, enfrentando directamente el culto a Baal y llamando al pueblo al arrepentimiento. Uno de sus primeros grandes logros fue anunciar una sequía de 3 años y medio como castigo de Dios sobre la nación. Durante ese tiempo, Elías experimentó la provisión milagrosa de Dios, siendo alimentado por cuervos y luego por una viuda. Elías, natural de Tisbe, de Galaad, dijo a Ahab: «Te juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no habrá lluvia ni rocío, hasta que yo lo ordene». Luego el Señor mandó a Elías este mensaje: «Vete de aquí en dirección a oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. 4 allí podrás beber agua del arroyo y, además, he ordenado a los cuervos que te lleven comida». Elías se marchó e hizo como le había dicho el Señor, se fue a vivir junto al arroyo Kerit, al este del Jordán. 6 los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía agua del arroyo. Al cabo de un tiempo, el arroyo se secó, porque no había llovido en el país. Entonces el Señor le envió este mensaje: «Dirígete a Sarepta, en Sidón, y quédate a vivir allí, que yo le he ordenado a una viuda que te proporcione comida». Elías se puso en camino hacia Sarepta y a la entrada de la ciudad encontró a una viuda recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: «Por favor, tráeme en una jarra un poco de agua para beber». Cuando iba a buscarla, Elías le gritó: «Por favor, trae también un trozo de pan». Pero ella le respondió: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda pan. Apenas me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la alcuza. Precisamente estaba recogiendo algo de leña, para ir a cocerlo para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No te apures. Anda y haz lo que dices. Pero primero prepárame de ahí un panecillo y tráemelo. Después podrás hacerlo para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que ni la tinaja de harina se acabará ni la alcuza de aceite se vaciará hasta el día en que Él mande la lluvia sobre la tierra». La mujer fue a hacer lo que le dijo Elías y pudieron comer él, ella y su familia durante mucho tiempo. La tinaja de harina no se acabó ni la alcuza de aceite. Se vació, tal y como el Señor había anunciado por medio de Elías. Algún tiempo después de estos sucesos, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo y la enfermedad se agudizó tanto que murió. Entonces la mujer dijo a Elías: «¿Qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para recordarme mis culpas y hacer morir a mi hijo?». Pero él le dijo: «Dame a tu hijo». Y tomándolo de su regazo, lo subió a la habitación donde se alojaba y lo acostó en su cama. Luego clamó al Señor: «Señor,
Dios mío, ¿es que vas a hacer sufrir también a esta viuda que me ha hospedado, haciendo morir a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el niño y volvió a clamar al Señor. Señor, Dios mío, devuelve el aliento a este niño. El Señor escuchó a Elías y el niño recuperó el aliento y revivió. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó de su habitación y se lo entregó a su madre, diciéndole: Mira, tu hijo está vivo. La mujer dijo a Elías: Ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que Dios habla de verdad por medio de ti. Mucho tiempo después, al 3er año, el Señor envió este mensaje a Elías: Vete y preséntate a Ahab, porque voy a mandar la lluvia sobre la tierra. Elías marchó a presentarse a Ahab. En Samaria había un hambre atroz. Ahab llamó a Abdías, el mayordomo de palacio. Abdías era profundamente religioso y cuando Jezabel quiso acabar con los profetas del Señor, recogió a 100 de ellos, los escondió en cuevas en 2 grupos de 50 y les proporcionó alimento y agua. Ahab dijo a Abdías: Vamos a recorrer todas las fuentes y arroyos del país, a ver si encontramos pasto y mantenemos vivos a caballos y mulos sin tener que sacrificar animales. Se dividieron el territorio a recorrer, Ahab se fue por un lado y Abdías por otro. Mientras Abdías iba de camino, Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se inclinó ante él y le preguntó: ¿Eres tú mi señor Elías? Él le respondió: Sí, soy yo. Vete y dile a tu amo que Elías está aquí. Abdías le dijo: ¿Qué pecado he cometido para que me entregues a Ahab y me mate? Te juro por el Señor, tu Dios, que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarte. Y cuando respondían que no estabas, él hacía jurar a la nación o al reino que no te habían encontrado. Y ahora me dices que vaya a decirle a mi amo que Elías está aquí. Seguro que cuando me separe de ti, el Espíritu del Señor te llevará a un lugar desconocido, así que cuando yo llegue a comunicárselo a Ahab, al no encontrarte, me matará. Este siervo tuyo ha respetado al Señor desde su juventud. ¿No te han contado lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Escondí a 100 de ellos en 2 cuevas, 50 por cueva, y les proporcioné alimento y comida. Y ahora me dices que vaya a decirle a mi amo que Elías está aquí. Me matará. Elías le dijo: Te juro por el Señor del universo, a quien sirvo, que hoy me presentaré ante Ahab. Abdías fue a buscar a Ahab para informarle. Entonces Ahab salió al encuentro de Elías y cuando lo vio, le dijo: ¿Eres tú, azote de Israel? Elías le respondió: No soy yo el azote de Israel, sino tú y tu familia que han abandonado los mandamientos del Señor para seguir a los Baales. Pero ahora manda que se reúna conmigo todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y de Astarté, mantenidos por Jezabel. El sacrificio del Carmelo. Ahab envió emisarios a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre otro? Si el Señor es Dios, síganlo, si lo es Baal, sigan a Baal. Pero la gente no respondió. Elías dijo a la gente: De los profetas del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Pues bien, que nos den 2 novillos y que ellos escojan uno, lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego, yo haré lo mismo con el otro novillo. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor, el que responda enviando fuego será el verdadero Dios. Toda la gente asintió. Es una buena propuesta. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: Elijan un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son más numerosos. Luego invoquen a su Dios, pero sin prenderle fuego. Prepararon ellos el novillo que les dieron y se pusieron a invocar a Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: Baal,
respóndenos. Pero no se oyó ninguna voz ni respuesta. Entonces se pusieron a danzar alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos, diciendo: griten más fuerte. Aunque Baal sea Dios, tendrá sus ocupaciones y sus necesidades, o estará de viaje. A lo mejor está dormido y tendrá que despertar. Ellos se pusieron a gritar más fuerte y, como tenían por costumbre, se hicieron cortes con espadas y lanzas hasta quedar cubiertos de sangre. Después de mediodía entraron en éxtasis hasta la hora de la ofrenda. Pero no se oyó ninguna voz, ni hubo respuesta ni reacción alguna. Entonces Elías dijo a la gente: acérquense a mí. Toda la gente se acercó y Elías reconstruyó el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, conforme a las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: te llamarás Israel, y con ellas levantó un altar en honor del Señor. Hizo también una zanja alrededor del altar con una capacidad de 2 medidas de grano, colocó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Luego ordenó: traigan 4 cántaros de agua y échenla sobre la víctima y la leña. Y añadió: háganlo otra vez. Lo hicieron, pero Elías insistió: háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar e incluso llenó la zanja. Al llegar la hora del sacrificio, el profeta Elías se acercó y dijo: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se reconozca que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo que he actuado así por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que eres tú el que harás volver sus corazones a ti. Entonces descendió el fuego divino, devoró el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al verlo, toda la gente cayó en tierra, exclamando: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Elías les ordenó: apresen a los profetas de Baal y que no escape ni uno. Los apresaron y Elías mandó bajarlos al arroyo Quizón y allí los degolló. El fin de la sequía. Elías dijo a Ahab: vete a comer y a beber, pues se oye el ruido del aguacero. Ahab se fue a comer y beber. Elías, por su parte, subió a la cima del Carmelo, se sentó en tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube y mira en dirección al mar. El criado subió, miró y dijo: no se ve nada. Por 7 veces Elías le dijo: vuelve a hacerlo. A la 7ª vez, el criado dijo: viene del mar una nube pequeña como la palma de la mano. Entonces Elías le dijo: vete a decirle a Ahab, engancha y márchate, antes de que la lluvia te lo impida. Inmediatamente, por efecto de las nubes y el viento, el cielo se encapotó y se desencadenó el aguacero. Ahab montó en su carro y marchó a Jezreel. Elías, impulsado por la fuerza del Señor, se ciñó la ropa a la cintura y se fue corriendo delante de Ahab hasta llegar a Jezreel. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había degollado a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a comunicar a Elías: que los dioses me castiguen, si mañana a estas horas no hago contigo lo que les has hecho a ellos. Elías se asustó y emprendió la huida para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Luego siguió por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte diciendo: basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo más que mis antepasados. Se echó bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y a su cabecera vio una torta de pan cocido sobre piedras calientes junto a una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Pero el ángel del Señor lo tocó de nuevo y le dijo: levántate y come,
porque el camino se te hará muy largo. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Una vez allí, se metió en una cueva para pasar la noche. El Señor le dirigió la palabra, preguntándole: ¿Qué haces aquí, Elías? Él contestó: Ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los israelitas han roto tu alianza, han derribado tus altares y han asesinado a filo de espada a tus profetas. Solo he quedado yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: Sal y quédate de pie sobre el monte ante el Señor, que el Señor va a pasar. Vino un viento huracanado y violento que sacudía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Tras el fuego se oyó un ligero susurro, y al escucharlo, Elías se tapó el rostro con su manto, salió de la cueva y se quedó de pie a la entrada. Entonces oyó una voz que le preguntaba: ¿Qué haces aquí, Elías? Él contestó: Ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los israelitas han roto tu alianza, han derribado tus altares y han asesinado a filo de espada a tus profetas. Solo he quedado yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: Anda, vuelve por el camino por el que has venido hacia el desierto en dirección a Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael como rey de Siria, unge a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, como profeta sucesor tuyo. A quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Solo dejaré en Israel un resto de 7,000, aquellos que no doblaron la rodilla ante Baal, ni lo besaron con sus labios. La vocación de Eliseo. Elías se marchó de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes e iba detrás de la última. Elías pasó junto a él y lo cubrió con su manto. Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: Déjame despedirme de mis padres. Luego te sigo. Elías le respondió: Vete y vuelve. Yo no te lo impido. Eliseo se volvió, agarró la yunta de bueyes y lo sacrificó. Luego asó la carne con los aperos de los bueyes e invitó a comer a la gente. Después emprendió la marcha tras Elías y se puso a su servicio. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todas sus tropas y acompañado de 32 reyes vasallos, caballos y carros subió hasta Samaria para sitiarla y atacarla. Una vez allí, envió sus mensajeros a la ciudad para decir a Ahab: Así dice Ben-Hadad, dame tu plata y tu oro, tus mujeres y tus mejores hijos. El rey de Israel le respondió: Hágase como deseas, mi rey y señor. Yo y todo lo que tengo estamos a tu disposición. Los mensajeros volvieron a decirle: Así dice Ben-Hadad, he enviado a comunicarte que me des tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos. Mañana a estas horas te enviaré a mis soldados para que registren tu palacio y las casas de tus súbditos, tomarán todo lo que más aprecias y se lo llevarán. El rey de Israel convocó a todos los ancianos del país y les dijo: Como pueden ver, este anda buscando mi desgracia, pues me ha reclamado mis mujeres, mis hijos, mi plata y mi oro, a pesar de que yo no me he negado. Todos los ancianos y el pueblo le aconsejaron: No le hagas caso ni aceptes sus exigencias. Ahab dijo a los emisarios de Ben-Hadad: Digan a su señor el rey, que haré todo lo que me ordenó la primera vez. Pero que no puedo hacer esto otro. Los emisarios llevaron al rey la respuesta. Entonces Ben-Hadad mandó a decir a Ahab: Que los dioses me castiguen, si queda de Samaria polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis seguidores. Pero el rey de Israel respondió: Díganle que no cante victoria antes de la batalla.
Ben-Hadad, que estaba bebiendo con los reyes en el campamento, dijo a sus soldados al escuchar esta respuesta: cada uno a su puesto. E inmediatamente tomaron posiciones frente a la ciudad. Pero entonces un profeta se acercó a Ahab, rey de Israel, y le dijo: así dice el Señor, ¿ves todo ese gran ejército? Pues te lo voy a entregar hoy mismo, para que reconozcas que yo soy el Señor. Ahab preguntó: ¿por medio de quién? El profeta respondió: el Señor dice que por medio de los escuderos de los gobernadores de provincias. Ahab insistió: ¿quién iniciará el ataque? Respondió: serás tú. Ahab pasó revista a los escuderos de los gobernadores de provincias, eran 232. Luego pasó revista a todo el ejército israelita, que eran 7000. Al mediodía hicieron una salida, mientras Ben-Hadad seguía emborrachándose en el campamento con los 32 reyes aliados. Abrían la avanzadilla los escuderos de los gobernadores de provincias. Ben-Hadad pidió informes y le comunicaron: acaban de salir unos hombres de Samaria. Ben-Hadad ordenó: si salen en son de paz, aprésenlos vivos, y si salen a atacar, también. Los que habían salido de la ciudad eran los escuderos de los gobernadores de provincias, y el ejército salió tras ellos. Cada uno mató a su contrincante, y los sirios huyeron, perseguidos por los israelitas. Ben-Hadad, el rey de Siria, logró escapar a caballo con algunos jinetes. Salió también el rey de Israel, atacó a la caballería y a los carros e infligió a los sirios una gran derrota. Segunda victoria en Afec. El profeta se acercó al rey de Israel y le dijo: anda, refuérzate y piensa bien lo que tienes que hacer, porque dentro de un año el rey de Siria volverá a atacarte. Por su parte, los oficiales del rey de Siria le dijeron: su Dios es Dios de los montes y por eso nos han derrotado. Si los atacamos en la llanura, seguro que los venceremos. Te aconsejamos, pues, hacer lo siguiente: quita a los reyes y sustitúyelos por gobernadores. Organiza luego un ejército como el que has perdido, con igual número de caballos y carros. Los atacaremos en la llanura y sin duda los venceremos. Ben-Hadad atendió sus razones y actuó en consecuencia. Al año siguiente Ben-Hadad pasó revista al ejército sirio y partió hacia Afec para luchar contra Israel. También los israelitas pasaron revista, se aprovisionaron y salieron al encuentro de los sirios. Cuando acamparon frente a ellos, parecían 2 rebaños de cabras, mientras que los sirios ocupaban todo el terreno. Un hombre de Dios se acercó al rey de Israel y le dijo: así dice el Señor. Puesto que los sirios han dicho que el Señor es un Dios de los montes y no de los valles, entregaré en tu poder a ese ejército tan numeroso, para que ustedes. Elías profetiza la muerte de Jezabel y Acab. Elías se enfrentó al rey Acab y a su esposa Jezabel tras el asesinato de Nabot, un hombre inocente propietario de una viña deseada por Acab. Jezabel, para satisfacer el deseo de Acab, trama la muerte de Nabot, permitiendo al rey tomar posesión de su viña. Este acto de cobardía e injusticia provocó la ira de Dios. Por eso, Dios envió a Elías a confrontar a Acab y pronunciar el juicio divino sobre él y Jezabel. Elías profetizó que debido a sus pecados, Acab y su linaje serían destruidos. También predijo que Jezabel moriría violentamente, siendo devorada por perros en el muro de Jezreel. Esta profecía pone de relieve la justicia de Dios, que no deja impune el pecado, ni siquiera entre los poderosos. Aunque Acab mostró arrepentimiento, lo que retrasó el cumplimiento de la sentencia, el juicio sobre Jezabel y su casa era inevitable y ocurrió según la palabra dada por Elías. Elías es llevado al cielo en un torbellino. La ascensión de Elías al cielo es un momento importante en la Biblia porque marca el final de su misión y el paso de su obra a Eliseo. Sabiendo que su tiempo como profeta estaba terminando, Elías emprendió un último viaje con Eliseo. En el camino,
Elías intentó convencer a Eliseo varias veces para que se quedara atrás, pero Eliseo insistió en continuar con él. Cuando llegaron al río Jordán, Elías tocó las aguas con su manto y el río se abrió, permitiendo que los dos cruzaran por tierra firme. Del otro lado, Elías le preguntó a Eliseo qué le gustaría recibir antes de partir. Eliseo pidió doble porción del espíritu de Elías, deseando la misma fuerza y poder para continuar el ministerio. De repente, apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y lo separó. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, sin morir, mientras Eliseo observaba. Al ver partir a Elías, Eliseo se rasgó la ropa en señal de tristeza, pero tomó el manto de Elías, que simboliza la transferencia de autoridad. Fortalecido por el Espíritu de Dios, Eliseo continuó la obra de Dios. Lo que podemos aprender con la vida de Elías. La vida de Elías nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia, el valor y la soberanía de Dios. Su historia muestra la importancia de confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Elías enfrentó grandes desafíos, como confrontar a reyes y a falsos profetas y sobrevivir durante periodos de sequía y hambruna. En todas esas situaciones, él confió completamente en Dios, quien siempre cuidó de él, ya fuera enviando cuervos para alimentarlo o utilizando a una viuda pobre para ayudarlo. La historia de Elías también resalta el poder de la oración. Elías oró fervientemente y Dios respondió de manera poderosa, enviando fuego del cielo y trayendo lluvia después de años de sequía. Además, su vida nos recuerda que incluso los siervos más fieles de Dios pueden sentir desánimo y miedo, pero Dios siempre está ahí para consolarlos y renovar sus fuerzas. La ascensión de Elías muestra que hay esperanza de vida eterna y que la misión de Dios continúa de generación en generación, como ocurrió con Eliseo, y no depende de una sola persona. Lecciones prácticas de la vida de Elías. Confianza en Dios. Elías demostró una confianza inquebrantable en Dios, incluso en circunstancias extremadamente adversas, como durante la sequía prolongada en Israel. Él dependía de Dios para su provisión diaria, enseñándonos a confiar en Dios en todas las situaciones. Valentía ante la adversidad. Elías enfrentó a reyes paganos y falsos profetas con valentía y determinación. Su ejemplo nos motiva a tener valor para defender la verdad y la justicia, incluso ante la oposición o el peligro. El poder de la oración ferviente. La vida de Elías resalta la eficacia de la oración sincera. Sus momentos de oración intensa y llena de fe, como cuando pidió fuego del cielo en el Monte Carmelo, muestran que Dios responde a las oraciones que provienen de un corazón sincero y decidido. Dios es fuente de consuelo y renovación, en momentos de desánimo y debilidad, como cuando Elías huyó al desierto y pidió la muerte, Dios no lo abandonó. En lugar de eso, consoló y fortaleció a Elías, lo que nos enseña que Dios siempre está listo para renovar nuestras fuerzas en tiempos de necesidad. Resiliencia ante el desafío. Elías enseña sobre la importancia de ser resiliente. Después de enfrentar amenazas de muerte por parte de Jezabel, él pudo continuar su ministerio, lo que ilustra que podemos superar nuestros miedos y continuar con nuestra misión, confiando en que Dios nos guiará y protegerá. Humildad ante Dios. Aunque fue un profeta poderoso, Elías mostró humildad, reconociendo su dependencia total de Dios en todo. Esta actitud nos recuerda la importancia de mantener la humildad en nuestro camino espiritual. Esperanza en la vida eterna. La ascensión de Elías al cielo es un poderoso símbolo de esperanza en la vida eterna. Muestra que existe una promesa divina de salvación y que la vida terrenal es solo una parte de un plan eterno. Legado y sucesión. El paso de su manto a Eliseo simboliza la importancia de preparar y alentar a la próxima generación. Elías no solo cumplió su misión, sino que también se aseguró de que su trabajo continuara, enseñándonos sobre la importancia de invertir en los demás. La vida de Elías nos enseña cuán importante es tener confianza total e inquebrantable en Dios, ser personas de oración y tener valentía para afrontar el mal.
Su historia revela cómo Dios sostiene y renueva a sus siervos, ofreciéndoles esperanza y propósito. Sigamos su ejemplo, manteniéndonos firmes en la fe y el propósito.